La venganza es dulce, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Aún no había llegado a su cumpleaños número 33 y esperaría cuando menos 5 o 6 años más antes que eso fuera un problema en su vida. Sabía, además, que no había una mujer joven en el mundo de la alta sociedad que no lo aceptara sin ambages. Su posición en la corte, así como su linaje, lo convertían en alguien excepcional. Se sentía extremadamente orgulloso de su árbol genealógico. Los Wynd habían desempeñado su parte en el historial de cada reinado desde que el primero fuera investido caballero en la batalla de Agincourt. Uno de sus ancestros fue consejero de la reina Isabel. Otro más había sido amigo muy cercano de Carlos II, y casi tan mujeriego como él. El marqués sabía que su mansión ancestral era muestra relevante de la arquitectura isabelina todavía existente. Su galería de pinturas estaba llena de los retratos de sus predecesores. Todos habían sido pintados por los más destacados artistas de su época, y tal vez los que realizara Van Dyck fueran los que más sobresalían entre ellos. El marqués había aprendido la historia de cada uno de ellos, y podía decir con orgullo: nadie en mi familia jamás se ha casado con alguien de menor rango social que el nuestro. Mi padre presumía de que nuestra sangre es tan azul como la de cualquier rey que se haya sentado en el trono de Inglaterra. Y jamás le había pasado por la cabeza la idea de que él mismo no se ciñera a la tradición cuando tuviera que elegir esposa. Un gran número de aristócratas lo habían abordado por ese asunto. Apenas 2 meses antes, el duque de Cumbria le sugirió, no sin titubeos, que tenía 3 hijas en edad casadera. No hay caballero alguno, le había dicho, a quien yo diera una más cálida bienvenida a mi familia que a su señoría. El marqués había logrado rechazar la oferta sin ofender al duque, aduciendo que no tenía intenciones de casarse en mucho tiempo. Evitaba asistir a bailes o reuniones donde el anfitrión tuviera alguna hija soltera. Y ciertamente, ignoraba a cualquier debutante que, por casualidad, pudiera encontrarse en alguna de las casas a donde era invitado. Le asombró, al extremo de robarle el aliento, que Sarah Barton, cuyo padre provenía de Liverpool, hubiera pretendido convertirse en su esposa. Como se sentía cansado, su cerebro no estaba tan alerta como era usual en él y, por lo tanto, dijo las primeras palabras que se le vinieron a la mente. Mi querida Sarah, tú eres muy atractiva y excitante. Sin embargo, cuando me case, tendrá que ser con alguien a quien mi familia considere de estirpe similar a la mía. Después de que habló, Sarah permaneció silenciosa y él pensó, un tanto inquieto por su respuesta precipitada, que podía haber manifestado su negativa con menor crudeza. Como no tenía el deseo de que ella se sintiera herida, la besó y juzgó que realmente ella parecía muy feliz cuando al fin la dejó. Como solo la había visto esa mañana cuando estaban montando sus caballos para la cacería, se preguntó si Sarah estaría molesta con él. Luego se dijo que no era posible que ella hubiera hablado en serio. ¿Cómo podía suponer que él se casaría con alguien que no era de su clase? El marqués estaba enterado de que debido a que Sarah era tan rica, había sido aceptada por algunos miembros de la alta sociedad. Ellos no habían podido resistir las fabulosas fiestas que organizaba o la generosidad que desplegaba con aquellos a quienes consideraba sus amigos. Aunque también sabía que muchas anfitrionas, en cuyas casas él siempre era bien recibido, no permitirían que Sarah siquiera cruzara su umbral. Esos nuevos ricos deberían mantenerse en su lugar, había protestado una aristócrata viuda en su presencia. El marqués la había mirado como pidiendo una explicación y ella agregó: me refiero a esa tal Barton. He sabido que su padre hizo su fortuna traficando con negros que traían de África para venderlos como esclavos. El marqués no estaba enterado de ello. Por eso fue que preguntó: ¿está segura de que esas historias son ciertas? La gente suele ser poco amable con las ricas herederas, especialmente cuando, además, son hermosas. Puedo asegurarle que me enteré por la fuente más confiable, le respondió la viuda. De hecho, si tiene curiosidad, le diré que el propio canciller del Tesoro fue quien me lo contó. No cabía
ninguna discusión al respecto, y como el marqués ya no le interesaba hablar más de Sara, se alejó de su interlocutora. Pero, cuando varias personas más le repitieron casi lo mismo, comprendió que debía ser la verdad. Mas no intentó fingir que Sara no le resultaba atractiva. Asimismo, era demasiado astuto como para no darse cuenta de que ella se contenía con toda deliberación cuando estaba con él. No alardeaba de su dinero, como solía hacerlo frente a otras personas. Y para él, el ostentoso lujo de su forma de vida le resultaba casi abrumador. Las flores, la fruta, el vino, la comida, eran solo parte de eso. En su opinión, había demasiados sirvientes ataviados con una llamativa librea. Había demasiadas sábanas bordadas, con orlas de encaje y fundas para almohadas confeccionadas en fino lino. Lo que es más, pensó, las alfombras eran innecesariamente suaves, y podía decir lo mismo acerca de las camas. Sin embargo, comprendía, ya que él mismo era tan rico, que Sara deseara lo mejor. A pesar de todo, como toda la gente que no tenía tras de sí una larga lista de antepasados en la misma posición, ella continuamente excedía los límites de lo correcto. Solo una cosa él no se sentía capaz de criticar, y eran los caballos de Sara. Cuando menos, sus caballerizas igualaban a las de él, y no aseguraba que uno o dos de los ejemplares de carreras de ella no fueran superiores a los suyos. Como Sara se había convertido en una gran conocedora del deporte de reyes, él disfrutaba su charla. Accedió a hospedarse en las Torres Ridley por la sencilla razón de que no pudo resistir a la tentación de conocer la cuadra de caballos de carreras que poseía Sara. Y además, también deseaba inspeccionar las yeguas de las que ella le hablara tanto. Sin embargo, hablar de matrimonio era una cosa muy diferente. No obstante, pensó que podía entender la forma en que Sara había razonado respecto a la sensacional combinación de las caballerizas de ambos. Y debido a que era una mujer, le pareció lógico que ellos también debieran unirse. Pero que Sara pretendiera convertirse en la marquesa de Windonbury era algo que no podía siquiera imaginar. A él le resultaba, en lo pasional, muy satisfactoria. No obstante, pensaba de ella igualmente que podría hacerlo respecto a una encantadora actriz que fuera su amante durante el año anterior. Y lo mismo concernía a la adorable y pequeña bailarina de ballet del Covent Garden, a quien había alejado de Harry Grantham, con gran disgusto de parte de éste. Era una joven francesa con tal fascinación y alegría de vivir que jamás había encontrado en ninguna mujer de nacionalidad inglesa. La protegió durante casi 9 meses, al término de los cuales se había despedido de ella, entregándole un valiosísimo regalo que se añadía a las joyas que ella ya poseía y que eran la envidia de todas sus compañeras, así que se habían separado de forma por demás amistosa. Si bien, en algunas ocasiones su conciencia parecía incomodarlo, porque cuando abandonaba a una mujer con quien hiciera el amor, se daba cuenta de que ella no solo le entregaba su cuerpo, sino también su corazón. Ciertamente lo lamentaba, porque él mismo nunca había amado realmente. Con frecuencia había oído decir que enamorarse era conocer la gloria y al mismo tiempo el infierno. Solía preguntarse por qué tenía que soportar lágrimas, recriminaciones y ocasionar un sufrimiento innegable cuando terminaba una aventura amorosa. Temeroso, intentó mantener la esperanza de no tener que pasar por todas esas escenas dramáticas con Sara. «Me iré pasado mañana», se dijo. Sabía que ella esperaba que él permaneciera 2 días más para salir de cacería. Decidió partir poco después del desayuno, lo que le permitiría llegar a Londres con tiempo suficiente para la hora de la cena. Eso le era posible porque, durante su recorrido hacia las torres, había dispuesto que 4 tiros frescos de sus propios caballos estuvieran listos para su regreso. Se preguntó si Sara insistiría en su propósito de casarse con él. Enseguida se contestó que había expresado claramente que no se casaría con ella. De todos modos, se sentía un tanto inquieto cuando llegaron a las torres. Solo hasta que el carruaje se detuvo se dio cuenta de que no había vuelto a ver a Sara desde esa mañana y le pareció muy extraño. Mientras caminaba por el adornado vestíbulo,
advirtió que Harry Granham bajaba la gran escalinata en curva con su balaustrada dorada. —¿Disfruto de un buen día? —preguntó Harry. —¿Qué sucedió con ustedes? —preguntó a su vez el marqués. Recordó a sí mismo que no solo desapareció de su vista Sarah, sino también Harry y su eterno acompañante, Cyril Fane. Sarah sufrió una caída, le explicó Harry. —¿Una caída? —repitió el marqués. —¡Santo Dios! ¿Y se encuentra bien? Se lastimó el brazo y ahora está descansando. Sin embargo, la verá durante la cena. —¡Qué mala suerte! —comentó el marqués. Se perdió de una mañana de excelente cacería, así como ustedes. —Lo sé —admitió Harry contrito—, y no puedo evitar sentir envidia. El marqués se rió ligeramente. —Tendrá la oportunidad de desquitarse de mí mañana —dijo—. Están apostando si será usted o yo quien gane la carrera de obstáculos. —Puede estar seguro de que pondré todo mi empeño para derrotarlo —contestó Harry. El marqués se rió de nuevo y subió la escalinata para dirigirse a su dormitorio. Ignoraba que Harry no estaba bromeando, sino que lo detestaba intensamente. Jamás había perdonado al marqués que lo alejara de Yvonne, y se había jurado a sí mismo que algún día se vengaría de él. Ahora se le brindaba la oportunidad, y estaba resuelto a no desperdiciarla. Recostada en su resplandeciente lecho, con adornos de plata y perlas, Sarah preguntó a su doncella personal: —¿Se encuentra bien la señorita Chester? —Está dormida, milady —respondió la doncella—. Me asomé para verla hace como 10 minutos, a fin de preguntarle si deseaba tomar algo de té, pero dormía profundamente y pensé que sería mejor dejarla tranquila. —Eso fue lo más sensato —aprobó Sarah—. Si Harold dice que debe beber un vaso de leche en cuanto despierte, así como cualquiera otra cosa que desee. —Ya dejé uno junto a su cama, milady. Harry había sido explícito en cuanto a sus órdenes, mismas que Sarah le había permitido girar. En cuanto llegaron de regreso a las torres, por instrucciones de Harry había almorzado inmediatamente. Eran solo un grupo de 5, así que lo hicieron en un pequeño comedor exquisitamente decorado, pero a la vez muy acogedor. Por lo tanto, Valesa no se sintió tan turbada por su apariencia como lo habría estado de encontrarse en algún otro sitio de la casa. Los 3 caballeros no escatimaron esfuerzos para hacerla sentir a gusto. Después de comer un poco, aun cuando a ella le pareció que era en exceso, ya estaba riendo. Y cuando lo ignoraba, se veía en extremo hermosa cuando lo hacía. Enseguida Harry la envió a descansar. Sarah la había acompañado y fue conducida a la habitación más bella que Valesa hubiera visto jamás. Tenía el techo decorado con pinturas, una cama con dosel y cortinas de satén, varias piezas de mobiliario francés y, en el suelo, una alfombra de abusón. —Ahora, no debe preocuparse de nada —le dijo Sarah—. Limítese a dejar que Harry la convierta en toda una estrella que divertirá e intrigará a nuestros invitados. —Me gustaría que ustedes me precisaran lo que tengo que hacer —pidió Valesa. —Eso arruinará la sorpresa —observó Sarah—. Una vez que haya yo llamado a las doncellas para que la ayuden a meterse en la cama, deseo que permita que mis costureras le tomen las medidas necesarias para poder ajustarle los vestidos que reservo para usted, y estoy segura de que se verá muy bonita con ellos. Valesa pensó que tal cosa era imposible, ya que estaba tan delgada y débil. A la vez, aun cuando no había logrado comer mucho de los deliciosos platillos que le sirvieran en el almuerzo, se sentía mejor de lo que se había sentido durante un largo tiempo. Cuando estaban solas, antes que las costureras llegaran, Sarah entregó a Valesa un sobre. —No hay necesidad de que lo abra —le dijo—, ya sabe lo que contiene. Valesa se ruborizó. —Siento que no debería aceptar tanto. —Descubrirá que se lo ha ganado si cumple con lo que Harry desea que haga —dijo Sarah en tono enigmático—. Y yo le he prometido también ropa muy bella. La costurera tomó las medidas de Valesa, y en cuanto se retiró, una doncella ayudó a Valesa a desvestirse. Usando un diáfano camisón que supuso pertenecería a Sarah, Valesa se metió en la cama. Era la más cómoda de cuantas hubiera usado nunca para dormir, y no pudo dejar de admirar el encaje que ribeteaba las sábanas y las fundas, la sobrecama,
que también era de encaje, parecía finísima y debía haberse conservado guardada bajo cristal. Ya había visto, en un pequeño librero de ébano, libros empastados en cuero rojo con cantos dorados. Mas en cuanto puso la cabeza en la almohada, se dio cuenta de lo exhausta que estaba. Incluso antes que la doncella hubiera terminado de levantar las cosas en la habitación, ella se había quedado dormida. Valesa fue despertada por el ruido producido por alguien que se movía en la habitación. Se dio cuenta, al abrir los ojos, que las cortinas estaban cerradas, las velas encendidas y que 2 doncellas le preparaban el baño frente a la chimenea. Valesa las observó un momento, y la doncella que la había ayudado antes se acercó a un lado de la cama para decirle: «Hay un vaso de leche para que lo beba usted, señorita. Nos dijeron que lo hiciera en cuanto despertara». Valesa estaba segura de que era una de las instrucciones de Harry, por lo que obediente se sentó en la cama y se bebió la leche. Le pareció que había algo más en el vaso y sospechó sería un poco de brandy. La hizo sentirse más recuperada. De inmediato, cuando la bañera estuvo colocada en su sitio, las doncellas vertieron en ella agua caliente y fría de grandes baldes de hojalata que ella imaginó había colocado un sirviente afuera de la habitación. El baño estaba perfumado con un delicioso aroma que no pudo identificar. El agua tibia pareció desvanecer por completo su somnolencia, así como gran parte del temor que sentía ante lo que se esperaba de ella. Se secó con una gran toalla de baño que habían entibiado frente al fuego. Entonces la doncella le llevó una camisa de la más fina seda, ribeteada con encaje. Había también un fondo largo de seda que debía usar bajo su vestido. Para su sorpresa, este le ciñó perfectamente. Decidió que la costurera debía tener una gran experiencia para ser tan precisa, después de tan solo tomarle unas medidas. El vestido que usaría sobre el fondo era de gasa blanca y estaba adornado alrededor del ruedo de la falda y de las mangas con hileras de encaje y manojos de botones de rosa. Diminuta pedrería se había bordado en cada flor, como si fueran gotas de rocío, así como en el encaje que rodeaba el cuello. La banda que rodeaba su diminuta cintura era color de rosa con un gran lazo en la espalda. Valesa pensó que era el vestido más bello que había visto jamás. Una mujer de edad madura, que era la doncella personal de Sara, acudió para arreglarle el cabello. Lo levantó sobre su frente y formó una cascada de rizos atrás de su cabeza. La mujer también le aplicó un poco de polvo facial en el rostro, un toque de rubor en las mejillas y un poco de pomada de color para los labios. Valesa estaba enterada de que las damas en Londres usaban cosméticos, pero su madre nunca los había usado. Durante un momento, sintió el deseo de protestar, mas de inmediato recordó el cheque que se encontraba en el cajón superior del tocador. A menos que estuviera dispuesta a regresar el dinero, debía hacer cuanto le dijeran. Tuvo que admitir, una vez que las doncellas terminaron de arreglarla, que el resultado era fabuloso. Se preguntó si se esperaba que bajara por la escalera, y estaba a punto de preguntarlo, cuando llamaron a la puerta. Cuando una doncella la abrió, escuchó la voz de Harry que decía: «Deseo hablar con la señorita Chester. Pídale que vaya al buidor continuo». La doncella hizo una reverencia. Enseguida mostró a Valesa una puerta que no había advertido antes y que se encontraba cerca de la ventana. Cuando la abrieron, se encontró en el buidor tan lujoso como su propio dormitorio, impregnado con la fragancia de las flores. Harry la estaba esperando. Mientras ella caminaba hacia él, esperando recibir su aprobación, pensó en que él estaba muy impresionante con su ropa de etiqueta. No llevaba puesto pantalones ceñidos a la rodilla, sino rectos y largos. Los había introducido a la moda el finado rey Jorge IV cuando apenas era príncipe regente. Valesa caminó con turbación hasta que llegó al lado de Harry. Entonces levantó hacia él una mirada suplicante. Él sonrió y exclamó: «Jamás la habría reconocido como a la misma muchacha que encontré sentada y muy deprimida en la mesa de una cocina». Valesa se rió, porque no era lo que esperaba que él dijera. «¿Me veo bien? Se ve adorable, como debe haberlo visto por sí misma ante el espejo», respondió Harry.
Él miró por sobre su hombro para asegurarse de que la puerta de comunicación estuviera cerrada. Enseguida dijo: «Ahora escúcheme con atención, Valesa. La comedia en la que usted actuará se llevará a cabo mañana por la noche. Esta noche deseo que se divierta igual que el resto de los huéspedes de esta casa. Sin embargo, retírese a dormir temprano, ya que estoy seguro deseará asistir a la carrera de obstáculos». Los ojos de Valesa se iluminaron. «Podré hacerlo, por supuesto», asintió él, «y espero que estará deseando que yo la gane». «Y será así», afirmó Valesa con vehemencia. «Ahora no se perturbe», dijo Harry. «Solo muéstrese encantadora con cualquiera que esté sentado a su lado durante la cena, y procure ser evasiva si alguno llegara a preguntarle de dónde viene. ¿Qué debo decir? Que vive en la campiña, muy pocas veces va a Londres y que le encantan los caballos. Eso es verdad. Entonces hable acerca de ellos», recomendó Harry. «O, todavía mejor, permita que todos los demás hablen, mientras usted se limita a escucharlos». «Intentaré hacer lo que me dice». «Trate de borrar de su rostro esa expresión de inquietud», le sugirió Harry. «Actúe como si estuviera divirtiéndose». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.